Contaremos la historia de dos mujeres italianas que en lo más profundo de la selva peruana, una zona muchas veces olvidada, están sembrando semillas de esperanza. Ellas han construido dos escuelas que también se usan como centros comunitarios para las comunidades indígenas. De ahí, para conocer más sobre este valioso proyecto, veamos el siguiente reportaje de Berta Jara y Alex Sarasi. En medio del Braem, algo distinto está ocurriendo. Esta clase de infraestructura yo no la he conocido. Nuestros hijos reciban una educación al igual que los hijos de la ciudad, pero nosotros poco a poco estamos logrando con apoyos, como vuelvo a decirle, algunas ONG, así como Semillas, sus aliados. Yo en verdad me siento contento de que mis hijitos están estudiando con esta infraestructura. Dos mujeres, un propósito, una idea que se convierte en refugio. Ya no imagino el aula como un espacio donde llega alguien a educarte, sino un aula donde desde dentro el bosque, el río, los saberes, los sabios sacan afuera algo para enseñarte. Un trazo que no solo diseña estructuras, sino vínculos. Para mí, como llegar aquí ha sido realmente como ayudarme a conocer y entender qué valor tiene la arquitectura para mí y cómo eso es una herramienta que puede ser muy poderosa, pero claro, si se hace en colectividad. Allí donde pocos ven, ellas decidieron quedarse y sembrar las semillas del futuro. En el caso del Perú, donde el 70% del país está en una condición de ruralidad, quizá también podemos hablar de cómo pensar desde la ruralidad, cómo pensar desde lo territorial. Este no es un reportaje sobre arquitectura, es una historia sobre lo que puede suceder cuando se construye con el corazón. En una de las zonas más olvidadas del país, donde la educación parece un privilegio inalcanzable, una italiana llegó para colocar un granito de esperanza. Marta Magaglio llegó hace más de una década a Pangoa, Junín, con la certeza de que la educación debía florecer. Y cuando vine a Perú siento como que me cambió la vida, porque se prendió como una chispa, un motivo, una pasión hacia la arquitectura de espacios educativos y la selva me atrapó pero completamente. ¿Qué estabas haciendo en Italia antes de llegar? Yo estaba trabajando en Barcelona, estaba practicando en una oficina muy hermosa de un arquitecto muy importante. Claro que me encantaba el trabajo allí, sin embargo cuando vine a Perú yo vine con el Servicio Civil, que es un programa del gobierno italiano que ofrece la oportunidad a jóvenes de hacer experiencias en misiones de paz, integración entre pueblos. Y ahí es donde llegó a Huaycán. Tenía que trabajar en una escuelita y la escuelita pues no había la infraestructura, ¿no?, para desarrollar las actividades educativas. Y Suor Goretta, una monja que trabaja allí hace muchísimos años, pues digamos que me dio esa gran oportunidad, ¿no?, de poder poner al servicio de la gente mi trabajo. En el 2013 se me da la oportunidad de participar en un proyecto para el diseño de una escuela en la comunidad nativa de Chuquibambilla.
Y bueno, como me interesó bastante el tema de las comunidades indígenas y entender y aprender de una realidad tan diversa y tan rica como la que ofrecía el Perú, me mudé acá. Al principio fue bastante complicado. Hacer que confíen en ti es difícil. Sí, que confíen en mí, en las instituciones que están involucradas. Pero conforme se hacían realidad los proyectos, las personas confiaban más. Y se empezó a tejer una cooperación muy profunda y muy seria. Así nació Semillas, una ONG que construye escuelas en comunidades nativas. Espacios construidos de madera que se mimetizan con la naturaleza y con las voces de quienes las habitan. En Selva Central, como es bastante más tiempo que estamos, ya llevamos, no sé, 15 intervenciones, de las cuales 8, 9 o quizá 10 escuelas públicas, 2 residencias estudiantiles, un centro comunitario y más. Y de ahí en Lima también tenemos varias intervenciones, una escuelita en Huaycán. Bueno, eso del centro de Italia, mis padres siempre han estado vinculados seguramente con el campo, ¿no? Con la chacra. Eso quizá de alguna manera, aunque yo he crecido en la ciudad, quizás se me ha quedado un poco. Y buscar soluciones. Yo recuerdo que mi madre me quería hacer mi casa de muñecas y no había de dónde. Y pues la hacía con los cartones reciclados y me hizo de niñita una casa de muñeca hermosa, grande. Nunca le conté esto a mi madre, entonces si va a salir en la tele acá va a ser medio raro, pero bueno. Nunca le dije, gracias mamá, me dejaste esta enseñanza, ¿no? Como de buscar soluciones de lo que hay y que sea digno, que sea bello. Yo pienso quizá con la madera, con los recursos que tenemos acá, que son los más lujosos, podemos hacer escuelas hermosas, ¿no? Las escuelas de Semillas también se usan como centros comunitarios. Se transforman en salas de tejido, en espacios de diálogo, en escenarios donde las canciones ancestrales encuentran nuevos oídos. Si por ejemplo los niños, ¿no? Dentro de las escuelas así bastante carcelarias se quieren escapar de la escuela, pues en muchas escuelas que hemos desarrollado, pues los chicos, los estudiantes, niñas se quedan allí todo el día, ¿no? Y entonces será como, ¿cómo sería si en zona rural cambiamos el concepto de escuela y son espacios más vinculados con la naturaleza, más libres? Junto a Marta camina Giulia Perri, una joven arquitecta que hace 7 años dejó Italia para sumarse a este sueño. Su mirada está puesta en visibilizar las necesidades de los Andes profundos. Soy del sur de Italia, de Calabria, que en una ciudad que se llama Crotone, que está frente al mar. Pero sí nací en Roma y mitad de mi familia migró a Roma y estudié en Roma también. Entonces como que siento Crotone y Roma como mis 2 ciudades. Pero desde niña siempre era como querer viajar, querer explorar, querer ir. Y lo que sí fue algo para mí hermoso es que mi mamá siempre como me siguió la onda, ¿no? Entonces era como, ya, ¿quieres ir ahí? Ya, bueno, vemos cómo puedes hacer y vas. Vi siempre en mi madre, que es jueza, como este sentido de justicia muy marcado. Entonces, cuando veo una injusticia es como que realmente no puedo. Y es como, bueno, si hay que luchar, hay que luchar. Muchas veces las comunidades indígenas han recibido apoyos casi como regalos, como bueno, yo soy bueno, te voy a regalar tu escuela. No es un regalo. Pero no es un regalo, es un derecho. Y entonces hay que empezar desde ahí y hay que entender cómo poder también levantar la voz y unirse para que esto se pueda hacer. Hay harto por hacer todavía. Uy, muchísimo. De hecho, nosotros nos encantaría hacer todas las escuelas, pero realmente cada escuela es como un hijito. Claro. Y también nos importa tener los tiempos y los ritmos de la comunidad. En la comunidad nativa de Sonomoro se encuentra uno de los sueños hechos realidad. Los más pequeños disfrutan de la escuela inicial.
Lo que nos parece muy importante que también a nivel como de forma y de estética se puedan rescatar también las tecnologías también indígenas, ¿no? Entonces, cuando hicimos los talleres, por ejemplo, fuimos entendiendo cómo se construye una casa indígena. Entonces, por ejemplo, todas las casas indígenas que vas a ver tienen techos muy altos y tienen siempre una pequeña abertura en la parte de arriba, como un triangulito. Esta forma es muy inteligente, mucho más de las casas o la infraestructura que se construyen actualmente, porque el aire caliente es más liviano, entonces tiende siempre a ir hacia arriba. Y si llegando arriba tiene un techo bajo, obviamente el calor se queda abajo. Y si además llegando arriba no tiene un desfogue, una abertura, el aire caliente vuelve abajo y se vuelve a calentar el espacio. Claro, entonces suena un poco ilógico hacer un colegio tradicional de ciudad en el campo, ¿no? Claro, no tiene mucho sentido. También a nivel de usos lo que nos interesa es llevar los usos hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí durante los talleres las mamás y los papás nos contaban que adentro de los usos de su escuela siempre había el momento donde el sabio o el abuelito venía y contaba las historias y nomás siguen a los niños. Ajá. Entonces, para nosotros fue como, hay que darle un espacio. Claro. Entonces, aquí se pensó ese anfiteatro que está junto con Zoom, que el espacio es de usos múltiples, para que puedan trabajar un poco de la mano y que ahí bajo el árbol se pueda sentar el sabio o el abuelito y que los niños puedan estar aquí como sentados escuchando las historias. Aunque ellas no lo griten, su trabajo ha tocado muchas organizaciones que al ver la fuerza de esta semilla decidieron regarla. Hoy es un movimiento de líderes empresariales, todos comprometidos de manera individual y colectivamente por desarrollar acciones para lograr un Perú próspero, inclusivo para todos. Claro, y esta fundación tiene distintos programas, ¿verdad? Así es, hoy tiene diferentes frentes de acción. Ajá. Uno de ellos es educación. Ajá. Y en educación tenemos una iniciativa que se llama Ruralia. Ruralia es la primera aceleradora de la educación rural en el país. Lo que hacemos es identificar intervenciones educativas que implementan en zonas rurales, intervenciones que ya están transformando la educación rural de alguna manera. Entonces nosotros las identificamos por medio de un proceso que se llama el Reto Ruralia y una de ellas justamente es Semillas, ¿no? Que hemos venido a visitar. Y la idea es, ellas las hacemos pasar por un programa de aceleración. Ajá. ¿Ya? O sea, la idea es que lleguen a su máximo potencial y puedan ser escalables. Les da también un incentivo económico para que justamente implementen esta escala. Y logramos hacer todo lo posible para que se desarrollen en su máximo potencial. Esta clase de infraestructura yo no la he conocido. Nosotros queremos que nuestros hijos reciban una educación al igual que los hijos de la ciudad, pero nosotros poco a poco estamos logrando con apoyos, como vuelvo a decirle, algunas ONG, así como Semillas, sus aliados. Yo en verdad me siento contento de que mis hijitos están estudiando con esta infraestructura. En medio del inmenso verdor, Marta y Julia siguen diseñando el futuro, con manos que construyen y oídos que escuchan cada voz. Porque donde muchos ven distancia, ellas ven un hogar que empieza poniendo una semilla.